Área de la esfera. Vamos a seleccionar la vista gráfica 3D. Vamos a colocar la barra de entrada en la parte superior de la pantalla y vamos a elegir tamaño de letra 14. En vista, elegimos vista gráfica 3. También en vista, en disposición, elegimos la posición de la barra de entrada en la parte superior. Y por último, en opciones, elegimos el tamaño de la letra. Creamos ahora 3 deslizadores, 2 numéricos y uno angular. Uno llamado N, otro R y el otro alfa. El N tiene un intervalo de 3 a 100, un incremento de 1 y ancho 300. En cambio R, que va de 0 a 10, un incremento de 0.1. Y alfa, que es el angular, va de 0 a 360 grados con un incremento de 0.01. Activo la vista gráfica 1. Le doy el nombre al deslizador. Va de 3 a 100. Incremento 1. Un ancho de 300. El segundo deslizador, llamado R, que va de 0 a 10 y tiene un incremento de 0.1 y también ancho 300. Y por último, el angular, que va de 0 a 360 grados, 0.01 de incremento y también de ancho 300. Dibujamos el punto origen de coordenadas en la vista gráfica 1, escribiendo en entrada A igual 0, 0. Los nombres de los puntos van con mayúscula, entre paréntesis las coordenadas. Enter. Dibujamos en la vista gráfica 1 la circunferencia con centro A y radio R, escribiendo en entrada su ecuación: x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Voy a copiarla y la voy a pegar en entrada. Le damos a la circunferencia el radio 3, deslizando su deslizador a ese valor. Ahora vamos a utilizar el comando secuencia, que tiene esta forma: expresión, variable, valor inicial y valor final. En este caso la expresión para nosotros va a ser un punto, y ese punto está dado por esta forma: el radio y el ángulo. Como está escrito en coordenadas polares, es necesario que en lugar de coma, entre los dos valores esté el punto y coma. Voy a copiar ese valor y lo voy a pegar en entrada. Accionando el deslizador N, podemos verificar el funcionamiento del comando y adecuar las características de la construcción y de los puntos. Observemos que el número de puntos obtenidos es n más 1. Al mover el deslizador, va aumentando el número de puntos que aparecen en la semicircunferencia, yendo de 3 hasta 100. Para darle características específicas a estos puntos, aquí en la lista, en la vista algebraica, o aquí directamente sobre uno de los puntos, le doy clic derecho, propiedades, elijo el color. Aquí puedo elegir el color que yo quiera, y en estilo, por ejemplo, colocarle un valor pequeño para que no queden tan notorios. Ahora vamos a utilizar 3 comandos: el comando secuencia, el comando segmento y el comando elemento. Dentro del comando secuencia va a quedar anidado el comando segmento, y dentro del comando segmento va a quedar anidado el comando lista.
de esta manera. Lo pego en la entrada. Tenemos los lados de la línea poligonal inscrita en la semicircunferencia de la radio R. Podemos ocultar la circunferencia aquí mismo o en la vista algebraica dando clic sobre este punto. Utilizando el comando punto medio, dibujamos los puntos medios de los lados de la línea poligonal. Nuevamente hay un comando para punto medio que va a ser anidado dentro del comando secuencia. Adecuamos su tamaño y valor. Así quedaría la lista. Copio y la pego en entrada. Ahora en esta lista con clic derecho le puedo dar color a esa lista de puntos y darles el tamaño apropiado. Trazamos las perpendiculares por el punto medio de los segmentos. Para eso utilizamos el comando perpendicular y lo anidamos en el comando secuencia, quedando de esta manera. Dibujamos los segmentos que unen el origen de coordenadas con los puntos medios de los segmentos, escribiendo en entrada la lista que aquí aparece. Observemos que los elementos de esta lista son segmentos que tienen la misma longitud y son perpendiculares a los lados de la poligonal. Dibujamos las intersecciones de estas perpendiculares que corresponden a esta lista, a la lista 4, con el eje de las X, utilizando el comando secuencia y el comando interseca. Le damos color y tamaño. Ocultamos estas perpendiculares que corresponden a la lista 4 y luego con esta secuencia dibujamos los segmentos que unen los vértices de la poligonal con su intersección con el eje X. Luego le damos línea punteada. Oculto las perpendiculares y luego escribo el comando que me permite dibujar los segmentos que unen esos dos extremos. Clic derecho sobre esta lista y en propiedades, en estilo, le doy línea punteada. Sobre el eje X podemos observar las proyecciones de cada segmento de la poligonal sobre ese eje. Observemos que las proyecciones de los lados de la poligonal sobre el eje X son una partición del segmento determinado por los puntos extremos de la poligonal sobre el eje. Aquí tenemos una proyección, sigue la otra y la otra. Como son una partición, observe que ninguna es vacía, son disjuntas
y al sumarlas todas va a dar el segmento que va desde -3 hasta 3. O sea que es el diámetro de la circunferencia circunscrita a la poligonal, es decir, es igual a 2 por R. Hallamos una primera expresión para el área de revolución generada por la poligonal. Si R es el radio de la circunferencia circunscrita a la poligonal y designamos los lados por L1, L2, L3, etc. y las proyecciones de cada uno de sus lados por P1, P2, P3, etc. tendremos que la suma de todas estas proyecciones deben de ser igual a 2R. Vamos a utilizar dos teoremas trabajados con anterioridad. El primero, que dice que el área determinada por la superficie generada por un segmento al girar en torno a un eje es igual a multiplicar la proyección del segmento sobre el eje por la perpendicular trazada desde el punto en medio del segmento y limitada por el eje. Más información en esta URL. Como consecuencia del teorema anterior viene este, el cual dice que si se trata de una poligonal, al girar en torno al eje, el área determinada por esa superficie va a estar determinada por cada proyección del lado por su respectiva perpendicular y luego sumadas todas esas áreas, lo cual se resume en esta fórmula. La información se encuentra en esta dirección. Reemplazando en la fórmula anterior y teniendo en cuenta que todas estas perpendiculares tienen la misma longitud y las llamaremos h, la expresión quedaría de esta manera. Calculamos el valor de h cuando el número de lados crece indefinidamente. Ahora vamos a mostrar que cuando el número de lados n se hace muy grande, el valor de h, que es cada una de estas perpendiculares, se hace progresivamente cada vez más cercano al valor de r. Para eso, vamos a observar esa variación en un plano h contra n en la vista gráfica 2. Para eso activamos la vista gráfica 2 y adecuamos los ejes. Vamos a activar la vista gráfica 2. En el eje X vamos a representar n, o sea el número de lados de la poligonal, y sobre el eje Y vamos a representar el valor que toma la perpendicular. Para 3, que es el valor mínimo de lados, notamos en la lista 5 que esa perpendicular mide 2.6. O sea que sería bueno arrancáramos aquí el eje Y sobre 2.5, por ejemplo, en adelante, y como máximo 3 porque es el valor máximo que va a tomar. Para eso, entonces damos clic derecho, vista gráfica, y en el eje X, aquí donde dice cruce, colocamos 2.5. Ahora, como el valor máximo es 3, entonces de esta manera acercamos el cursor al eje, se transforma en una doble línea y comenzamos a jalar hacia arriba. De igual manera, este otro eje, el eje X, que debe ir de 0 a 100, vamos jalando hasta
hasta el valor 100. Teniendo activada la vista gráfica 2, que es donde está el nuevo plano cartesiano, escribimos en entrada el punto de abscisa n, que es el número de lado, y elemento lista 5n, que es la perpendicular para ese número de lados. Copiamos y aparece un punto aquí en el plano. Vamos a dar tamaño y color apropiados y vamos a activar rastro para ese punto B. Después, moviendo el deslizador N, vamos a observar la variación que tiene H en función de N. Le voy a dar color al punto B y le voy a dar tamaño. Y ahora activo rastro. Ahora, moviendo el deslizador, puedo mirar la forma como varía H en función de N. Teniendo activada la vista gráfica 2, escribo en entrada y igual a 3, que es el máximo valor que va a tener la perpendicular y que es el valor del radio. Y notamos cómo el valor de esa perpendicular se acerca cada vez más hasta tomar el valor de R para un número de n muy grande. Esa misma variación de H acercándose cada vez al valor de R también la podemos observar utilizando la hoja de cálculo. Para eso vamos a ocultar la vista gráfica 2 y vamos a hacer visible la hoja de cálculo en la parte superior, trasladándola con el mouse sostenido. Primero vamos a ocultar la vista gráfica 2. Ahora vamos a hacer visible la hoja de cálculo. La tomamos de la parte superior y la arrastramos y ya tenemos nuestra hoja de cálculo aquí arriba. En la casilla A1 vamos a escribir n, el número de lados, y en B1 vamos a escribir el valor de H correspondiente, que está dado por esta fórmula. Aquí escribimos n y aquí en la casilla B2 vamos a escribir la fórmula de la altura para ese número de lados. Y damos enter y aquí observamos los dos valores. Voy a darle el valor inicial 3. Vamos con el deslizador a hacer variar el número de lados de 3 a 100 y observamos el comportamiento de la altura que se encuentra aquí en B1. Vemos cómo va subiendo el valor y ya para más o menos los 30 ya alcanza el valor de 3. Habiendo verificado que H tiende al valor de R, podemos reemplazar en la fórmula anterior del área la H por la R, factorizarla y obtener finalmente el área para la superficie generada por la rotación del polígono de n lados, que vendría a ser una circunferencia. Y en este caso el área generada al girar es la esfera de radio del área 4pi por R2, que es la fórmula conocida usualmente para la esfera.
Visualizamos la superficie de revolución generada por la poligonal cuando n crece indefinidamente. Primero ocultamos la hoja de cálculo. Aquí está nuestra hoja de cálculo. La ocultamos. Acomodamos nuevamente nuestras vistas gráficas. Con la vista 3D activa, seleccionamos la herramienta rotación axial. Tocamos la poligonal en la vista 3D o en la vista algebraica, el eje X, y luego en la caja emergente escribimos alfa, que es el nombre del deslizador. Nos aparecerá la rotación de la poligonal y le daremos color y rastro para observarla con más detenimiento. Activamos la vista 3D, elegimos rotación axial, primero tocamos el objeto a rotar, después el eje y luego el valor delante. El objeto a rotar pues es la poligonal, el eje de rotación, el eje X, y aquí anotamos el valor del deslizador, que es alfa. Cambiando el valor de alfa en el deslizador podemos ver cómo rota la poligonal alrededor del eje X. Si además cambiamos el valor de n, podemos ver que esa poligonal va tomando una forma cada vez más cercana a una circunferencia. Le vamos a dar color. Y vamos a activar el rastro. La superficie generada tiene en sí la forma de la poligonal que la generó. Para hacer desaparecer este rastro, me voy aquí en vista y al actualizar las vistas desaparece el rastro. Si me voy nuevamente acá, ahora totalmente queda desaparecido la señal dejada al rotar. Si yo aumento el número de lados, va apareciendo cada vez más una circunferencia. Y al volverle al rastro, vemos que la superficie generada es una esfera. Hallar la ecuación de la superficie generada por la circunferencia al rotar alrededor del eje X. La ecuación de la curva en el plano XY es una circunferencia que tiene por ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Como su eje de rotación es el eje X, entonces los otros dos ejes Y y Z nos dan el valor del radio de giro, que será raíz cuadrada de Y2 más Z al cuadrado. Este valor debe reemplazarse por la Y en la ecuación original en el plano. Entonces, en lugar de Y reemplazamos por el valor, elevamos aquí al cuadrado y nos queda la ecuación de la superficie generada por la circunferencia al girar alrededor del eje X. Vamos a copiar esta ecuación y le vamos a pegar en entrada.